Tenemos en comunicación, en el tema de comunicación hemos hablado sobre la estructura de la palabra. ¿Cuáles son los 3 elementos que debe de tener una estructura de la palabra? A ver, solamente quiero que me lo mencione. La raíz, el sufijo y el prefijo. Los fijos, no fijos que vienen a ser tanto Fijo, sufijo, raíz. Prefijo. Exacto, eso es lo que debe tener. Una palabra, lo que debe de tener una palabra, la estructura, es la siguiente. Debe de tener su lexema y sus afijos. En los afijos vamos a encontrar el prefijo y el sufijo. ¿Quién es el prefijo? ¿Qué cosa es el prefijo? La palabra que está antes de la raíz. Claro, antes de la raíz o Va lexema. antes de la raíz. Claro, raíz o lexema, que es lo mismo, ¿no? Es su sinónimo, como decir, ¿no? Entonces, muy bien, el prefijo pre quiere decir antes, ¿no? Los que van antes de la raíz o del lexema. ¿Qué quiere decir sufijos? ¿Quiénes son los sufijos? Los que están después de la raíz. ¿Quiénes son los sufijos? Los que están después. Después de la raíz o lexema. Después de la raíz. Exacto. Después de la raíz, ¿no es cierto? O del Lexema. raíz o lexema quiere decir lo mismo. Puedes decir raíz o puedes decir lexema, ¿no? Que es lo mismo, es su sinónimo. Entonces decimos, eso hemos aprendido sobre la estructura de la palabra. Anterior habíamos hablado sobre los prefijos, ¿ya? Ya hoy día vamos a hablar unos cuantos ejercicios sobre qué son los sufijos. Entonces, les voy a dar un ejemplo de una palabra y ustedes me van a decir cuál es su prefijo de esa palabra, ¿ya? Para luego pasar al sufijo. A ver, por ejemplo, yo les digo la palabra, a ver, hipermercado. ¿Cuál será el prefijo de esa palabra? Hiper. Yo le digo extraordinario. ¿Cuál será el Extra. Extra. Porque mercado es una palabra y extra está antes. Exacto, ese sería su prefijo, ¿no? Los prefijos son aquellas palabras que van antes de mi lexema, ¿ya? Listo. Seguimos. Un ejercicio más para que se acuerden bien de los prefijos. A ver, les digo a ustedes la palabra... A ver... Ya. La palabra que habíamos hecho también una palabrita, telecomunicación. ¿Cuál será? Tele. Exacto, tele. Listo. Tele. Polifacético, ¿cuál será la palabra? Exacto, muy bien. Entonces sí tenemos en claro muy bien qué son los prefijos. Hoy día vamos a hablar de otra parte más de la estructura de la palabra, que son las palabras sufijos. Por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes y ustedes me van a adivinar quién será el sufijo de esa palabra. Por ejemplo, les digo la palabra marinero. ¿Quién será el sufijo de la palabra marinero? Recuerden que ahí van a encontrar en la palabra marinero el lexema. Van a encontrar el lexema y van a encontrar sufijo. Exacto. Ahora quiero el sufijo. Ya no quiero el prefijo, sino en esta palabra estoy buscándole el sufijo. Nero, ¿no? Y nero, listo. Mar, ¿de dónde? ¿Mar qué sería? ¿Qué parte de la palabra sería mar? Lexema. Lexema, claro, porque de mar, claro, sale mar. Nada más tiene lexema. La raíz nada más tiene. No tiene ni sufijo ni prefijo. Prefijo, muy claro. Hay palabras que les dije que no tenían ni sufijo ni afijo, ¿no? Que son las palabras prácticamente los lexemas, las palabras raíz. Como que pan. se iban a derivar las demás palabras, ¿no? Donde digo, por ejemplo, flor, va a ser su palabra raíz, va a ser una palabra que tiene solamente lexema. Y si yo digo florería, ya va a ser una palabra que va a tener lexema y va a tener sufijo. Entonces, lo que estamos aprendiendo hoy día, por ejemplo, cuando digo florería, va a ser que la palabra flor va a venir a ser su raíz o lexema y la palabra hería va a venir a ser su sufijo, es decir, la palabra que está completando mi raíz o mi lexema. Porque flor es una palabra. Sería... Claro, flor sería el lexema
y ería sería su sufijo, ¿no? La palabra que la determinación que se le está agregando para que ya se convierta en otro significado más, pero que es derivado de la palabra flor. Entonces, hasta ahí hemos visto los sufijos. Vamos a hablar entonces con ejercicios. Vamos a observar acá muchos ejercicios que nos dicen lo siguiente. Dice, sufijo. ¿Qué son los sufijos? Es un grupo de letras que se agrega al final de una palabra. Como por ejemplo, blancura. Blancura viene de blanco, ¿no? Y blancura ya significa algo que está ya un extra, un más blanquito, ¿no? Entonces decimos, blancura, su sufijo será pura, y blanc lo vamos a dejar ahí porque esa palabra viene desde la palabra raíz, la de blanco, ¿no? Comienza a cambiar. La última determinación van a cambiar según la intención de la palabra. Verdadero, verdadero viene, su raíz o su lexema va a ser verdad, porque viene desde la verdad. Y verdadero, algo que yo ya estoy afirmando, algo que es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su sufijo? Ero, que es la palabra que le han agregado para que se convierta, las letras que le han agregado para que se convierta en otro significado más derivado de la palabra verdad. Dolencia, oscuridad, abundancia, marinero, como les dije, inero es lo que le han agregado. ¿Quién es su palabra de raíz o su lexema? Su lexema va a ser la palabra mar. Esos ejemplos que nosotros tenemos, todo lo que ustedes ven con neritos son las raíces o lexemas, y todo lo que ustedes observan ahí con rojitos son los sufijos, ¿no? Es el final de las palabras. Recuerden que hay palabras que tienen su prefijo, hay palabras que tienen su... Algunos sufijos no tienen sentido. No, los sufijos mayormente no son, como te pueda decir, algo que signifique así como hiper, que significa algo grande, ¿no? Entonces los sufijos mayormente no van a hacer que tengan un significado en sí, sino que le agregan a la palabra para que pueda darte otro significado de la palabra. ¿Ya, hija? Es decir, el sufijo, claro, el sufijo no va a tener sentido. Porque ero, oso, por ejemplo, yo digo bondadoso, le he agregado la palabra oso al final, ¿no? Bondadoso, bondad viene de alguien bueno, alguien que comparte, ¿no? Y si yo te digo eres bondadosa, entonces la determinación osa va a ser su sufijo, pero bondadoso ya me estoy refiriendo a ti, a un adjetivo de cómo tú eres, ¿no? Entonces, lo que es el sufijo mayormente son determinaciones, no es algo que te diga como el prefijo que decía hiper, quiere decir algo grande, poli quiere decir de varios, ¿no? Entonces los sufijos no tienen un significado así, solamente tienen unas determinaciones las cuales le van a ayudar. Algunos sí, algunos no. Claro, le van a ayudar ese oso o osa, ¿no? Por ejemplo, cuando digo bondad, viene de la palabra bondad, puede ser su raíz, su lexema. Y osa o oso es el sufijo que yo le voy a agregar para referirme a ti, para que signifique ya algo como que si fuera una virtud, ¿no? Entonces la bondad que es una persona que digamos que comparte sus cosas. ¿Qué es bondadoso? Bondadoso ya es una virtud que tiene una persona, ¿no? Van derivados de lo mismo, pero cada uno tiene un significado distinto. A eso es lo que nos va a ayudar los sufijos, ¿ya, hija? Los sufijos nos va a ayudar a poderle dar una determinación a las palabras para que tengan otro significado más. Eso es. Por eso es que de repente en ero no tiene un sentido, ¿no? Ero, ¿qué será ero? ¿No? Entonces, los sufijos se caracterizan por eso. Son simplemente por completar la palabra, el lexema para darle un significado. Para que den una palabra con sentido. Exacto, para que pueda dar un significado más a tu palabra. ¿Ya? Listo. Entonces, de esos sufijos que nosotros vemos, ya sabemos que son algunas letritas que se le agregan a la palabra, al lexema. ¿Para qué? Para que poderle dar otro significado más referente a lo que se está hablando. Ahora, a esos sufijos existen sufijos despectivos, que los vamos a conocer, y existen sufijos también aumentativos y diminutivos. Hay una gran variedad de sufijos, y los sufijos vamos a poder identificarlos más fácil si es un sufijo, le han agregado un sufijo despectivo, cuando por ejemplo decimos casa. Casa es mi palabra raíz y solamente casa tiene el lexema nada más, ¿no? Y yo digo, pero ahora si yo les digo, yo lo digo algo despectivo, ¿no? Casucha, digo así, ¿no? Lo estoy diciendo de forma despectiva. ¿A qué he agregado yo para que decir casucha, para decirlo así, algo de forma despectiva? ¿Cuál será su sufijo que yo le he agregado para que yo no se transforme, no sea casa? Claro, uya, ¿no? Entonces, mire, escuchen algo. Casa es mi palabra raíz. Casa significa una construcción en donde pueden vivir muchas familias, ¿no? Entonces, y si yo digo casucha, ya no digo casa, sino ya le agregué la palabra uya y dice casucha.
Entonces yo ya lo estoy diciendo de una forma despectiva. Entonces hay palabras que mayormente son agregados los sufijos cuando quieren decir algo despectivo. Mujer, mujerzucha, puedo decir, ¿no? Hombre, hombrezuelo. Le estoy agregando la determinación para que ya no, hombre significa una persona de bien, no una persona que está ahí. Pero si yo ya le digo hombrezuelo, lo estoy denigrando, estoy diciendo como que ya un despectivo, ¿no? Como que le estoy haciendo un desprecio, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, a ver, diga, cuaderno, ¿cómo lo dirían de forma despectiva? Con desprecio, como se dice. ¿Cómo lo dirían? Cuaderno. Cuadernucho, decimos, ¿no? Este cuaderno. Claro, este cuaderno. Cuando no lo queremos al cuaderno, lo queremos decir despectivo, cuadernucho, este cuadernucho, decimos así, ¿no? Entonces, ahí miren, ya hay otro significado de cuaderno. Cuaderno es algo normal. Que joven es alto o tiene alguna cosa que lo califique diferente que las otras personas. Exacto, algo despectivo también. Mayormente las palabras sufijos, algunos sufijos son usados de forma despectiva, ¿no? Para significar que a alguien le estamos, como un poco de desprecio, ¿no? Decimos, cuadernucho, decimos, ¿no? Cuando decimos, ay, el cuaderno, cuando decimos normal, ay, mi cuaderno. Y cuando queremos decir despectivo, ay, cuadernucho, decimos así, ¿no? Entonces, ahí, miren, al agregarle esos sufijos, ya la palabra no va a venir a ser la misma, ya es otra, ¿no? Ya significa otras cosas. Hombre, hombrezuelo, decimos, ¿no? Hombre es mi palabra normal, pero si yo lo quiero agregarle un sufijo para que se convierta en otro significado, decimos hombrezuelo. Decimos, ¿qué determinación le hemos agregado? ¿Qué sufijo se le ha agregado a la palabra hombrezuelo? A ver. Suelo. Suelo, muy bien, para que sea, ¿no? Hombrezuelo para que tenga otro significado. Listo. Por ejemplo, ahí leemos, dice, tipo, tipejo. ¿Qué determinación le han agregado? ¿Qué sufijo? Ejo. Pajarraco. ¿Qué determinación le han agregado en la palabra pajarraco? Raco. Claro, raco. El colorcito rojo le van a ir poniendo así, ¿ya? Para que sepan cuáles son los sufijos despectivos que he usado acá. Hilo. Y acá dice hilacha. Hacha. Listo. Mujerzuela. Suela. Listo. Suela. ¿Cuál será el sufijo de castucha? Cucha. ¿Cuál será el sufijo de cama? Cama. Astro. Claro, astro. Listo. Ahora también hay sufijos que se usan para poder hacer el aumentativo de las palabras y para poder decir el diminutivo. Como por ejemplo, yo digo árbol, un árbol de normal tamaño, ¿no? Un árbol de normal tamaño cuando digo árbol. Pero si yo digo, ya mira, cuando me dicen la palabra árbol, yo ya más o menos me imagino el tamaño, algo normal, ¿no? Pero cuando me hablan arbolito, ¿qué quiere decir? Voy a referir a un árbol pequeño. Se refiere a un árbol pequeño. Arbolito es Claro. Hito, muy bien. Hito. En camisita, ¿cuál será su sufijo? Sufijo de cama. Ota. Su sufijo de casa. Ota. Muy bien. Entonces también vemos que podemos utilizar algunos de sufijos para poder aumentar el tamaño de las cosas que decimos o poder disminuirle el tamaño. Por ejemplo, cuando yo digo gato, su diminutivo, ¿cómo será? Gatito. Y si yo quiero decirlo, su aumentativo, ¿cómo será el aumentativo? Gatote, ¿no? Gatote. Listo. Entonces, todas esas palabras determinando, miren, esos sufijos van a cambiar ya el significado de mi palabra, ¿no? Entonces, si yo digo gato es normal, me imagino un gato, pero si me dicen la palabra es un gatito, en mi mente se viene que el gato no es un gato normal, de tamaño normal, sino que es un gato pequeñito, ¿no? Entonces, esas determinaciones en las que terminan las palabras, es decir, que están después de mi lexema, van a significar, le van a dar un sentido. Puede ser, algunos sufijos los puedo usar, agregar para decir las palabras de